día más en la escuela dominical de este domingo, así que vamos a iniciar con las preguntas que tenemos pendientes esta semana, las que dejamos pendientes. Dice la pregunta: ¿cuál fue el segundo milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea? ¿Cuál fue el segundo milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea? La respuesta es: sanó al hijo de un oficial del rey. Sanó al hijo de un oficial del rey. Eso está en Juan 4, 46, 54. La otra pregunta es: ¿en qué lugar enterraron los israelitas los huesos de José que llevaron de Egipto? ¿En qué lugar enterraron los israelitas los huesos de José que llevaron de Egipto? La respuesta es: los enterraron en Siquem. Está en Josué 24, 32. Los enterraron en Siquem. Está en Josué 24, 32. Vamos a las preguntas de esta semana. ¿De qué ciudad era el apóstol Pedro? ¿De qué ciudad era el apóstol Pedro? ¿Quién recibió a Jesús en su casa con un gran banquete? ¿Quién recibió a Jesús en su casa con un gran banquete? La otra pregunta: ¿a quién recuerdas escuchando estas palabras? Arquilla, desierto, zarza, serpiente. ¿A quién recuerdas al escuchar estas palabras? Arquilla, desierto, zarza, serpiente. Así que son las preguntas para esta semana. Ok, vamos a orar al Señor primeramente para iniciar en esta mañana con el estudio que tenemos, la conclusión del estudio de la sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios o sabiduría del mundo. Vamos a orar. Padre, nos dirigimos ante tu presencia porque tú eres bueno, Padre. Te pido que nos ayudes, Padre, a poder expresar tu palabra, que no seamos nosotros, Señor. Quita toda distracción, todo impedimento, Padre, que podamos entender, Señor, tu palabra que nos tienes en esta mañana. Ayúdanos, Padre, por cada hermano que nos está escuchando, Señor, nos está mirando. Y te pido, Padre, que hables a cada uno de sus corazones, igualmente a mí, Padre. Ayúdame en todo, Padre. Quítame del medio, seas tú glorificado. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, ¿ok? Vamos a abrir ahí nuestras Biblias, ahí en el libro de Santiago. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 3. Estamos viendo acerca de la sabiduría de lo alto y algunos frutos de la sabiduría de lo alto. Y nos quedamos ahí un poquito en un resumen acerca. Estábamos viendo en Santiago 3, Santiago capítulo 3, desde el versículo, ¿se acuerdan del versículo 13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que se está haciendo aquí Santiago, está haciendo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces, si tú te crees sabio y entendido, debemos de tener estos frutos de lo que es la sabiduría, si realmente nosotros somos sabios. Dice: muestra por la buena conducta sus obras en sabia, dice ahí, fíjense bien, lo que vimos primero fue en sabia mansedumbre. Vimos que la mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control, eso es mansedumbre. Cuando alguien te dice algo que te quieras airar, quieras enojarte, pero tú estás bajo control, eso significa sabiduría. Eso es sabiduría, y mansedumbre es fuerza bajo control, ¿ok? O sea, no quiere decir que no haya fuerza, hay fuerza, pero está ¿qué? Bajo control. Hay carácter, pero ese carácter está bajo control, que solamente ese carácter es utilizado, en lo cual muchas veces uno se puede enojar, pero por cosas que van en contra de Dios. Uno se enoja por el aborto, se enoja por esos matrimonios, ¿verdad?, entre hombre con hombre, mujer con mujer. Uno se enoja en todo eso, y todo lo que ocurre que va en contra de Dios, eso lo enoja a uno. Eso es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener como cristianos. Pero eso significa mansedumbre, significa fuerza bajo control. No es que no perdamos el carácter, no es que lo vamos a perder, sino que está bajo control. Entonces es el primer fruto de la sabiduría, tener mansedumbre. La otra vez vimos también ahí en Santiago 3, 17, vimos: pero la sabiduría que es de lo alto, fíjense bien, que es de lo alto, es primeramente pura. Eso es lo primerito que debe de haber. La pureza, cuando uno tiene la sabiduría de lo alto, lo primero es puro. O sea que todo lo que nos vamos a hacer va a ser puro, sin tener una tendencia mezquina, con algo para que sea para nosotros, algo en aprovecharnos. No. Va a ser algo, unas intenciones puras. La sabiduría en sí es pura, es lo que significa, es primeramente pura, y lo vemos ahí en Santiago 3:17. Y luego nos quedamos ahí en
Santiago 3, ahí mismo en Santiago 3:17, dice ahí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, ahí nos dice claramente pacífica. Ahora, ¿qué significa con pacífica? ¿Qué significa con pacífica? Eso es lo que significa, lo que es pacífica, es nada más que es vivir en paz, nada más que estar tranquilo y vivir en paz, ¿verdad? No es sinónimo de cobardía. Una persona pacífica es una persona que está tranquila, está en paz. Es una persona que tú te puedes acercar, puedes hablar, y es muy lo contrario con aquella persona que no es pacífica. Constantemente está en conflicto, constantemente está peleando, está buscando inclusive la pelea. Pero cuando uno está en la sabiduría de lo alto, uno es pacífico, uno mete paz entre los hombres, uno va, ¿verdad? Y uno calma una riña, calma una pelea. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en nosotros por medio de nuestro Señor, el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo nos ayuda a que tengamos esa sabiduría. ¿De qué? Una sabiduría pacificadora. ¿Es el fruto de qué? De la sabiduría. Vamos ahí en Romanos 12, 17. Romanos 12, 17 dice ahí: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en eso cada uno de nosotros batallamos, tanto usted como yo batallamos. Siempre queremos pagar mal por mal, y es algo en lo cual estamos luchando, tanto usted como yo. Nos dicen, queremos decir, oye, nos hacen mala cara, queremos hacer mala cara. No me regaló, yo no le voy a regalar. No me invitó a la fiesta de cumpleaños, yo no lo invito, ¿verdad? Y así sucesivamente nos encontramos, porque eso no significa tener sabiduría. Entonces, sabiduría es ser una persona pacífica. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar, dice, lo bueno delante de ¿qué? De todos los hombres, no solamente del que me cae bien, sino de todos los hombres sin excepción. Entonces, es uno de los frutos también de ¿qué? De la sabiduría, ser una persona pacífica, o sea, estar viviendo tranquilamente en paz, meter paz también, ¿ok? Ahora vamos a ver en Mateo, fíjense bien ahí en el libro de Mateo también nos habla acerca de esto, de este fruto de la sabiduría. Mateo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios es una persona pacificadora. No es una persona que esté metiendo pelea hermano con hermano, ahí, mira que me habló esto, algo de ti, mira cómo ves lo que me habló de ti. No, esto no se va a quedar así. Entonces no estamos siendo ¿qué? Pacificadores. Es el principio de que también es el fruto de la sabiduría, hermanos. Ahora fíjense bien, la sabiduría de lo alto tanto trae paz y contentamiento para uno como cristiano y a los que te rodean también, ¿ok? Esa paz, ese ser pacífico, cuando tú estás ahí en medio de la gente, en medio de las personas, eres una persona que va a traer tranquilidad, va a traer contentamiento, va a traer paz. Qué bonito es acercarte a una persona que constantemente está siendo paciente, pacificadora, trae paz, trae contentamiento, y te gusta acercarte a esa persona. Así, eso es lo que debe de hacer cada uno de nosotros como cristianos. Y es triste que no te puedes acercar a una persona porque está constantemente en pelea, no está siendo una persona pacífica, no está en paz, sino que siempre está en constante pelea, ¿ok? Vamos a ver otro versículo que nos va a ayudar en Proverbios. Vamos a ir hasta el libro de Proverbios 13:10. Ahí en el libro de Proverbios 13:10 estamos hablando acerca de ser pacifista, ser tranquilo, vivir en paz, no estar, ¿verdad?, en constantes conflictos, ¿verdad? Ahí vamos a ver en Proverbios, vamos al libro de Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 10, Proverbios 13:10, dice ahí la palabra de Dios: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está ¿qué? La sabiduría. Ciertamente, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a estar en contienda si tú eres sabio. Si tú eres sabio, no creo
que tú vas a estar constantemente en contienda y en pelea. Vamos a estar metiendo tranquilidad y paz. Ahora, la gentileza y la amabilidad siempre traen a las personas. Cuando uno tiene paz, uno tiene también que contentamiento, uno tiene contentamiento, uno está contento con lo que Dios te ha dado, contento con lo que Dios te ha bendecido. Esta es una de las cosas, de los frutos de ¿qué? De la sabiduría. ¿De la sabiduría de dónde? La sabiduría de lo alto. Ahora vamos a entrar ahora de lleno a lo que es la sabiduría de este mundo. ¿Qué es la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo, hermanos, es muchas veces, a veces nosotros no debemos como cristianos confundir la sabiduría del mundo con la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Vamos a ver una de las características y creo que va a quedar muy claro en esto, y así nosotros podamos ver la diferencia entre una cosa que es la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, dice, ante todo es terrenal y es diabólica, hermano. La sabiduría de este mundo es terrenal y es diabólica, hermanos. Amén. Eso significa eso, que no es de Dios, es del diablo, viene del mundo. Entonces viene siendo, el diablo está atrás de todo eso. Ahora, primeramente, la sabiduría de este mundo es manipuladora, se aprovecha de los demás, es egoísta y por lo tanto es diabólica, hermanos. No es buena. Esta sabiduría siempre manipula, siempre trata de aprovecharse de los demás y es egoísta, la sabiduría de este mundo. Vamos a ver ahí en Santiago 3:15, dice: porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, es lo que les estaba diciendo. Ahora, fíjense bien ahí en 2 de Corintios, vamos hasta 2 de Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4, dice ahí la palabra de Dios, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Entonces aquí estamos viendo detrás de esta sabiduría del mundo, ¿quién es el que domina este mundo y esta tierra? Es Satanás. Entonces el Dios de este siglo cegó que el entendimiento para que no puedan entender. La gente que no es cristiana, personas que están en el mundo, usted puede decirle: mira, la sabiduría de Dios es así, mira, la sabiduría de Dios es con mansedumbre, es pacífica, mira, la sabiduría de Dios te va a hacer que tú tengas contentamiento, mira, y usted empieza a explicarle, esa persona no va a entender prácticamente. ¿Por qué? Porque está cegada por la sabiduría de este mundo, que es diabólica, es terrenal, y no va a poder entender, jamás lo va a entender hasta que esa persona acepte a Cristo como su Salvador y venga a comprender, el Espíritu Santo venga a entrar en su corazón al momento de recibir a Cristo, y el Espíritu Santo le va a ayudar para que tenga la sabiduría de ¿qué? De lo alto, y muchas de las cosas las va a entender diferente, les va a ver diferente. ¿Por qué? Porque las va a mirar de manera como Dios las mira, como ya lo vimos en la clase pasada. El diablo, hermanos, ha contaminado y contaminó la sabiduría que Dios nos dio desde el principio. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, les dio la sabiduría, que era la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Pero el diablo vino a contaminar, el diablo vino, ¿verdad?, a manchar esa sabiduría que Dios les había dado. Entonces ellos tomaron su concepto, su propia sabiduría, empezaron a pensar supuestamente por sí solos y no dejando, ¿verdad?, de pensar y de tener esa sabiduría que Dios les había dado. Esa sabiduría es la que los había mantenido, pero ellos empezaron a pensar por sí mismos en la sabiduría que del mundo. Vamos a ver en Romanos, ahí en el libro de Romanos 1:22, en Romanos 1:22 nos habla un poquito acerca de esta sabiduría. En Romanos 1:22 dice ahí la palabra de Dios: profesando ser sabios, que dice, porque la gente siempre, la del mundo siempre va a decir: no, si yo soy sabio, ¿por qué no dices que yo soy sabio? Pero la palabra de Dios claramente lo dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron necios, y ahí nos habla también ahí mismo, ahí en Romanos 11:25, no solamente necios, sino también, fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios:
porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo de parte hasta entrar. Es en Romanos 11:25, o sea, ellos se hicieron ignorantes, hermanos, se hicieron ignorantes, no entendieron las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo ha cegado el entendimiento de este mundo y no lo pueden absolutamente entender. La sabiduría de lo alto ve el punto de vista de Dios, la sabiduría del mundo ve el punto de vista de ellos mismos, y como te dije, son manipuladores y son egoístas. La sabiduría de este mundo trata de aprovecharse del prójimo, trata de aprovecharse de los demás. ¿Para qué? Para que ellos empiezan a manipular y ellos empiezan a aprovecharse de los demás. Ellos quieren tener sobre el poder sobre otros. Eso es la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo nunca te va a ayudar hasta que tú comprendas que tú necesitas la sabiduría de lo alto, que solamente Dios las da a través de la salvación. Para poder servir a otros necesitamos la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Pero si tú quieres manipular y ser egoísta, entonces vas a utilizar la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo solamente ve por su propio bienestar y es, como te dije, manipuladora, aprovechada, siempre trata, ¿verdad?, de humillar a los demás. La sabiduría de este mundo, la sabiduría del mundo me honra a mí, no honra a Dios. Está honrándome única y suficientemente a mí. No le importa nada de las cosas de Dios. La fuente de la sabiduría del mundo, como ya le dije, es el diablo. Está en primera de Juan 5:19. Dice que el diablo es el autor detrás de esa sabiduría que está manipulando a mucha gente. ¿Por qué? Porque trata de aprovecharse y es egoísta. Mas la sabiduría de lo alto, que es de Dios, y eso nos lo viene a través del Espíritu Santo. La sabiduría de este mundo, hermanos, no es ahí en Santiago 3:17, todo lo contrario. La sabiduría de este mundo no es pacífica, no es amable, no es benigna y no es misericordiosa. La sabiduría de este mundo no da buenos frutos, y la sabiduría de este mundo tiene incertidumbre, tiene dudas. Y por último, la sabiduría de este mundo es hipócrita, hermanos. Nunca te va a hablar con la verdad. La sabiduría que tenemos, ¿qué clase de sabiduría nosotros tenemos? Y es la decisión que cada uno de nosotros va a tomar. ¿Bajo qué sabiduría estamos viviendo, hermanos? ¿La sabiduría de lo alto o la sabiduría de este mundo? Es triste que muchos cristianos todavía utilizamos esa sabiduría que es del mundo todavía y no nos arraigamos de esas ideas que no nos van a ayudar, cuando en la bendita palabra de Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos tener esa sabiduría de lo alto y podamos nosotros agarrar esa sabiduría y empezar a tomar buenas y poderosas decisiones. Necesitamos sabiduría de lo alto cada uno de nosotros. Vamos a ver ahí en Proverbios, vamos hasta el libro de Proverbios 1:20, ahí en el libro de Proverbios 1:20, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. ¿Quién es la misma sabiduría? La misma sabiduría es Dios mismo. Ahí está la sabiduría, ahí está, pero solamente es que tú y yo podamos clamar y decir: Señor, yo quiero esa sabiduría. Señor, la sabiduría está clamando. Es cuestión de que tú y yo nos apoderemos de esa sabiduría. En Santiago 1:5 dice ahí la palabra de Dios acerca de la sabiduría. Nosotros decimos: Señor, yo quiero esa sabiduría. Señor, en Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche les será dada. Claramente aquí está diciendo la palabra de Dios: bueno, yo no tengo esa sabiduría, yo quiero obtener esa sabiduría, voy a tomar tremendas decisiones, tengo que tomar esa decisión que más adelante va a ver si realmente lo estoy haciendo correctamente o no. Eso me va a perjudicar para bien o me va a beneficiar para bien o me va a perjudicar para mal, esa decisión que yo voy a tomar. Entonces
Yo tengo que tomar esa decisión con la sabiduría de lo alto que es de Dios. Y hay muchas personas, como te digo, cristianos que aún no tienen estudios, que tengan doctorado, que tengan licenciatura, pero son sabios. ¿Por qué? Porque tienen la sabiduría de lo alto, la sabiduría que solamente Dios la puede dar. Ahora, nosotros, hermanos, también la podemos obtener, esa sabiduría. Y es triste, hermanos, que muchos de nosotros no nos acercamos a Dios, así como Salomón en su juventud. ¿Qué fue lo que pidió? Él no pidió fama, él no pidió dinero, él no pidió nada de bienes materiales, nada de eso. Él lo que pidió, que fue sabiduría, fue lo que pidió. ¿Y cuántos jóvenes necesitamos que pedirle eso al Señor? Que sabiduría es la que nos va a ayudar en nuestro constante vivir, a tomar esas decisiones, que muchas veces cuando tomamos esas malas decisiones, tristemente vamos a dar a un lugar en el cual nos arrepentimos y decimos: oh Señor, ¿por qué no tomé buenas decisiones? ¿Por qué? Porque no tenía la sabiduría de lo alto. La tomé por mí mismo, porque fui egoísta. No clamé a Dios, fui egoísta. Solamente pensé en mí. No pensé: Señor, voy a hacer esto y no sé a quién voy a perjudicar, no sé a quién voy a dañar, pero Señor, quiero hacer esto, pero ayúdame. Quiero que tú me des esa sabiduría que solamente viene ¿de qué? Viene de lo alto. Y es triste, hermanos, que nosotros no clamamos al Señor por sabiduría. ¿Cuánta sabiduría le hace falta al ambiente cristiano, a muchos cristianos, muchos líderes que están tomando malas decisiones, han caído en pecado? ¿Por qué? Porque han agarrado la sabiduría de este mundo, le hacen más caso a la sabiduría de este mundo que a la sabiduría de Dios a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos dejado nosotros de escudriñar la palabra, de orar al Señor, y que cada vez en la mañana orar: Señor, cada decisión que yo tome, Señor, cada cosa que yo hago, Señor, cada palabra que yo diga, Señor, que sea reflejada en tu bendita sabiduría de lo alto y no en mi sabiduría, no en la sabiduría de este mundo, Señor. Yo quiero dejar esa sabiduría y quiero agarrar la sabiduría de lo alto, que me va a ayudar a madurar y crecer en la vida cristiana. ¿Cuánta falta nos hace a ti y a mí esa clase de sabiduría para poder nosotros tomar buenas y grandes decisiones? Hay muchos cristianos que pudieron ser grandes en el camino de Dios, pero tomaron malas decisiones. ¿Por qué? Porque no ellos tomaron la sabiduría de lo alto para tomar esas decisiones. Ahora, tú y yo podemos hacerlo en esta hora. Dice: si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios. Hay que pedirla, decir: Señor, ayúdame, realmente estoy tomando esa decisión correcta. Ahora, tenemos consejeros, está tu pastor, están personas buenas que te pueden ayudar a pedir un consejo y decir: Señor, si tú estás utilizando a esta persona, ayúdame, Señor, para que yo tome esa buena decisión y yo haga esa decisión correcta, Señor, y que yo agarre esa sabiduría, que tú me ayudes, Señor, para que más adelante diga: oh, gracias, Señor, gracias porque tú me iluminaste con esa sabiduría, Señor, y pude yo tomar la decisión correcta. Gracias, Señor, porque tú de tantas cosas me libraste. ¿Por qué? Porque tomé una decisión correcta. ¿A base de qué? Del conocimiento de qué? De la sabiduría de lo alto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa sabiduría? No importa si tú ya eres pastor, no importa si tú ya eres maestro, no importa si ya tienes años en la iglesia, años en la vida cristiana. Constantemente necesitamos tener la sabiduría de lo alto para tomar buenas decisiones, y esas decisiones muchas veces van a afectar a la gente que nos rodea. Tal vez tú eres un líder, eres un pastor, eres un diácono. Esa decisión que vas a tomar va a afectar a otros. Así que tenemos que tener cuidado esas decisiones que tomamos, si nos basamos solamente en la sabiduría de este mundo o en la sabiduría de lo alto que está en Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar esas buenas decisiones, Señor,
tomando en cuenta esa sabiduría que viene de lo alto, Padre. Ayúdanos, Señor. Muchas veces nosotros, Señor, pensamos que sabemos más que tú, Señor. Y entonces, Señor, tomamos esas decisiones sacándote a ti, Señor, y tomando esas decisiones conforme a nuestro conocimiento, conforme a la sabiduría muchas veces de este mundo, Señor. Y después nos va mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tomamos la decisión basada en la sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos, Señor, cada cosa que hagamos, Señor, cada actitud, cada, Señor, decisión tremenda que se hace cada instante, Señor. Que siempre tomemos en cuenta, Señor, ilumíname. Así como dijo Salomón, Señor, yo necesito sabiduría. La sabiduría me va a ayudar a que yo pueda manejar mi vida cristiana y sea de bendición inclusive para otros que me miran, personas que me están rodeando, tal vez mi esposa, tal vez mi madre, tal vez mi padre, tal vez mis hijos. Ellos necesitan tanto de mí, de una persona sabia que se empape de la palabra de Dios y que obtenga esa sabiduría que nos va a ayudar tanto a usted como a mí. Así que pidámosle al Señor esa sabiduría que nos va a ayudar a nosotros. Así como en iglesia también necesitamos miembros que ellos no tomen decisiones a la ligera, no tomen decisiones a la sabiduría de este mundo, sino decisiones tomados de la palabra de Dios, de la sabiduría de lo alto. Gracias, Señor, te damos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana en otra clase de la Escuela Dominical. Gracias.